¿Profesor te ha dicho que tu lista de referencias está mal, aunque las citas estén bien? Probablemente no es el contenido, sino el formato. Hoy te enseño cómo elaborar correctamente tu lista de referencias según las normas APA, séptima edición. ¿Cómo hacer la lista de referencias en APA 7? Hablaremos del orden, la sangría y el formato correcto. ¿Qué es la lista de referencias? La lista de referencias es el apartado final del trabajo donde se incluyen todas las fuentes que han sido citadas en el texto. Solo se incluyen las fuentes que han sido citadas, no otras adicionales. Una regla fundamental en las referencias es el orden alfabético. Las referencias deben organizarse en orden alfabético según el apellido del primer autor. Por ejemplo, García, luego López y luego Pérez. Los apellidos están en orden alfabético. Un error muy común es ordenarlas según la aparición en el texto. Eso no se debe hacer, se hace en orden alfabético. Y otro error es ordenarlas por fecha, lo cual tampoco se debe hacer. ¿Qué pasa si es el mismo autor? Cuando hay varias obras del mismo autor, se ordenan por año de publicación, desde la más antigua a la más reciente. Ojo, solo cuando son del mismo autor. Por ejemplo, Pérez, J. Ponemos primero la del 2018, luego la del 2020 y luego la del 2022. Solo en ese caso se ordenará por año de publicación. Ahora hablemos de la sangría francesa. La sangría francesa es el formato obligatorio de las referencias en APA séptima edición. Cada referencia debe tenerla. ¿Qué significa esto? Significa que la primera línea va alineada a la izquierda, pero las siguientes líneas llevan sangría. Aquí te dejo un ejemplo. Si te das cuenta, la segunda línea va a ir con sangría, mas no la primera. Un error común es dejar todo alineado o usar una sangría normal, en donde la primera línea es la que tiene la sangría y las demás no. En este caso es al revés. Cuando hablamos de APA 7, el interlineado y el formato general también son importantes. Recuerda que en las referencias el interlineado debe ser doble y no debe haber espacio extra entre referencias. Y el texto debe empezar alineado a la izquierda. Como el título referencias es un encabezado de nivel 1, recuerda que irá centrado, en negrita, sin cursiva y sin comillas y con mayúscula inicial. Y luego empiezas la lista con sangría francesa. Toda fuente citada en el texto debe aparecer en la lista de referencias y toda referencia debe haber sido citada. No lo olvides. En APA 7 no basta con citar bien. También debes presentar correctamente la lista de referencias. Ahora ya sabes cómo organizar correctamente tu lista de referencias en APA 7. Guarda este video porque te va a ayudar en todos tus trabajos y en tu tesis. Nos vemos en el próximo video de Te lo explico. Decide tener un lindo día. ¡Chao!